¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Vamos a tener con nosotros a Julio Paco Garibaldi. Fue diputado provincial, concejal de la ciudad de Santa Fe. Es precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe. Bueno, desde siempre en el socialismo, ahora en el FAP. Esta reedición que en su momento acuñó Hermes Wiener para, bueno, sintetizar lo que es el grupo que lo acompaña, ¿no? Vamos a hablar de cuáles son las ideas para llevar al Congreso Nacional, qué pasa con muchas veces el conflicto de intereses entre las provincias y la nación o el gobierno, ¿no? ¿Por qué se opta por la disciplina partidaria, por los intereses de Santa Fe? Es decir, ¿dónde está ubicado el FAP hoy en día y qué es? Digamos, ¿entra como oposición al Congreso, como colaboración al Congreso? Bueno, todos estos temas con Julio Garibaldi aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Guillermo, muy bien. Bueno. Contame en lo personal por qué decidís dar este paso en el Congreso. Porque me entusiasma acompañar a Clara García en esa idea. ¿Sí? Primero, sí, claro. Clara es la viuda de Miguel Lifchil. Sí. Y ante el dolor que tuvo por la pérdida de su marido, lo afrontó con una fortaleza muy grande, que es estar llevando adelante este proyecto, esta propuesta, que tiene que ver con recoger mucho del legado que dejó Miguel, pero también Hermes Wiener y todo el equipo de trabajo que hemos tenido en este tiempo. Y en definitiva eso entusiasma y da fuerza. Y también por otro motivo que tiene que ver con que soy santafesino. Y veo siempre cómo pasa el tiempo, pasan los años, pasan los gobiernos y se sigue acumulando cada vez más en Buenos Aires y en Capital, y no con un país más federal, que en definitiva precisamos gente que luche, reclame por Santa Fe en Buenos Aires. Que esté en Buenos Aires, pero teniendo los pies en Santa Fe. Sí, días pasados hablando con Clara, y esto lo repito en términos personales, ¿no? Porque muchas veces se dice peyorativamente la esposa de, y bueno, Clara está donde está por méritos propios. Totalmente, Clara tiene una trayectoria, un eso. Conocimiento, una capacidad innegables. Hacía alusión al fallecimiento de su pareja de vida por una cuestión personal, humana, ¿no? Que por supuesto lo que genera en términos personales, pero cómo ella lo afrontó, con fortaleza, con convicción, no especulando por ver personalmente qué le convenía, sino por qué conviene en general a Santa Fe, a todo un proyecto político grande que la abraza, que es el Frente Amplio Progresista. Como bien dijiste, nos retrotrae lo que fue esa elección de Wiener presidente en el 2011, sí, donde un montón de gente depositó su ilusión y su esperanza en algo distinto en la Argentina. Segundo más votado fue. Fue el segundo más votado. En aquel momento, ¿no? Exactamente, después de una elección histórica de Cristina, que sacó el 54% de los votos, esa famosa elección, Hermes representó claramente la diferencia en ese sentido. Bueno, por eso también creo que tuvo tantas críticas, tantos palazos, tantos palos en la rueda y tantas mentiras del kirchnerismo durante tanto tiempo. Contame qué es el FAP y, digamos, la intención de llegar al Congreso, ¿dónde estarían parados? ¿No? Frente a la grieta, frente a Juntos por el Cambio, el kirchnerismo, el peronismo, como se llame, ¿no? El FAP es la síntesis de muchos años de experiencia de gobierno en Santa Fe, de los 12 años que empezaron con Hermes y hasta los últimos días de Miguel Lifchil. Es un espacio que tiene gente con no solamente compromiso y honestidad, sino también conocimiento de los temas. Acá no hay improvisado, Guille. Acá hay gente que tenemos todo lo que hemos hecho en nuestra vida, poniéndolo al servicio de la cosa pública, al servicio de Santa Fe, y con gente a la cabeza en este caso como Clara García y Mónica Fein en la lista de diputados nacional. Y en el Congreso de la Nación lo que vamos a hacer es lo que no están haciendo los legisladores nacionales en este momento. Si le preguntamos a cualquier televidente en este momento, ¿qué han hecho los senadores nacionales en los últimos años en Santa Fe? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque han ido ahí más a defender al gobierno o a criticarlo o a cuidar a su partido político. Nosotros lo que queremos realmente es luchar por las cosas que hacen falta en Santa Fe. Y esto lo puede decir muchos en este momento, pero nosotros lo hemos hecho en su momento. ¿Quién fue el que se paró frente al kirchnerismo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar lo que se debía en Santa Fe? Wiener. Y ahí logramos que se le deje descontar esa coparticipación del 15% y que los fondos, que son 100.000 millones de pesos en este momento, lleguen a Santa Fe. Todavía se lo deben a Santa Fe. Porque no se está reclamando, no lo vemos ni al gobernador reclamándolo, ni a los legisladores nacionales. Porque claro,
quieren llevarse bien con el gobierno nacional o quieren llevarse bien con su partido en vez de defender lo que hace falta por Santa Fe. Y defender Santa Fe lleva implícitamente ser figuras de la oposición al gobierno actual, por ejemplo. Yo no quiero pararme ni en oposición ni oficialismo, yo quiero pararme en defender a Santa Fe. Si el gobierno nacional hace cosas a favor de Santa Fe y hay que acompañarlo, lo vamos a acompañar, sea quien sea el partido que esté. Si hay que reclamar, lo vamos a hacer, sea quien sea el partido que esté. Eso es lo que hay que cambiar en la lógica política, la cultura política argentina. El oficialismo, oposición, grieta, estás acá, estás allá, la obediencia partidaria boba. En definitiva, lo que hay que tener son convicciones, valores y cosas claras, que después se puedan rendir cuentas. Porque si rendimos cuentas, vamos a ver quiénes en el pasado hicieron cambio de camiseta, dijeron una cosa y hicieron otra, quiénes llegaron al gobierno con promesas de campaña. Me acuerdo de la paz y el orden de Perotti, y no la cumplieron y buscan esquivarla. Entonces ahí vamos a empezar a dar más respuesta a la gente y menos a hablarnos entre los políticos. Creo que eso es lo que hay que cambiar acá. Y en los dilemas de los intereses provinciales y la nación, o el gobierno, la disciplina partidaria, como quiera llamarlo, por ejemplo, ley de biocombustibles que afecta a Santa Fe. Claro. Santa Fe tiene producción agropecuaria, pero no tiene regalías como las provincias petroleras. Bueno, vos citabas la deuda de la nación, bueno, se puede hablar de la hidrovía. ¿Cómo se planta uno frente a esos temas? Con mucha convicción y con mucha fortaleza, no especulando, no buscando un resultado electoral o algún cambio de favores por votar o no votar una cosa. ¿Y sabes cómo también se cambia, Guille? Estando cerca de la gente y escuchando. Si los legisladores nacionales se hubiesen reunido con los miles y miles de empleos que generan el biocombustible en Santa Fe, ¿cómo puede ser que hayan votado lo que votaron? Si hablamos con los productores del campo que sacan sus productos por la hidrovía, o los productores industriales que precisan que se reactive la planta de contenedores del puerto, ¿cómo podés no apoyar la defensa de que la hidrovía del puerto de Santa Fe sea contemplado en la nueva concesión de la hidrovía? Cuando estás cerca, te comprometés. Y cuando te comprometés, después no podés mirar para el costado. Bueno, por eso cuando se habla, ¿no?, desde las ideas del marketing, desde lejos, desde afuera, ahí empiezan los problemas porque nos alejamos de la realidad. ¿Y cómo ves, por ejemplo, el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Que es, o sea, se va a meter en la campaña electoral, ¿no? Estamos en las pero se va... ¿Cómo lo ves manejando este tema, tanto a nivel nacional como provincial? Mucha gente está sufriendo el mal manejo de la pandemia. Ni hablar, los familiares de las víctimas, por supuesto, porque es la situación irreversible. Pero también de las idas y vueltas, de la falta de información, de la improvisación. Creo que hubo distintas etapas en la pandemia. Un primer momento que fue muy bien hecho todo. Con mucha claridad, con mesura, con mensajes del presidente de unir, de acercarnos. Con el paso del tiempo se empezaron a mostrar inconsistencias, incoherencias, incompatibilidades y crispación de vuelta. Y ahí perdimos nuevamente todos los argentinos cuando lo que gana es la grieta, ¿no? Ahora sí veo que está avanzando a buen ritmo la vacunación, cosa que era muy crítico al principio, y así como fui crítico porque veía que se hacía mal, lento y de mala manera, hoy creo que estamos en otro momento y se avanza bien. Por supuesto que haría falta mayor descentralización, ¿no? Que en más lugares se pueda generar testeos y vacunación, así está más cercano a la gente y más gente lo hace de manera más rápida posible. Haría falta mayor previsibilidad en el tiempo y mayor información, pero creo que está avanzando a buen ritmo la vacunación en este momento. Bueno, esto nadie se lo imaginaba en el mundo, ¿no? Nadie se lo imaginaba en el mundo, pero justo también hay que decir que en su momento, digamos, la salud pública fue casi una obsesión de Wiener, en los gobiernos de Wiener, por ejemplo, ¿no? Proveniente ya de las áreas de salud de Rosario, pero ¿esta estructura sirvió para contener? Y fue fundamental. Hoy ver el Semafe, ver el Iturraspe nuevo, ver los centros de salud que se han construido. Wiener prometió 80 centros de salud en su campaña de gobernador. 100 se hicieron. Prometió 80, se hicieron 100. Eso implica priorizar la salud en serio, no para ganar una elección o para tener un negociado, sino para realmente que la gente la pase mejor. Lo mismo con educación. Lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el cuidado del ambiente, con la generación de empleo, son pilares claves nuestros
que nunca vamos a aflojar en ese sentido, al contrario. Bueno, vos tuviste mucho que ver con el tema de la ley de educación. ¿Qué pasa con este tema? La trabajamos tanto, Guille, vos lo viviste, lo viste mucho, fuiste Sí. parte. 1 millón de santafesinos participaron en esa discusión. Logramos media sanción en diputados, se frenó en el Senado de la provincia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Y habría que ver con los senadores, habría que preguntarles, pero en general suele ocurrir que los temas de avanzada, los temas nuevos, los temas diferentes, el Senado lo frena. Claro, tenemos senadores que hace más de 20 años que están. Tienen reelección indefinida. Como todos los cargos, salvo el de gobernador, reelección indefinida. ¿Cómo puede ser eso? Reforma de la Constitución necesaria por medio, nuevamente, un tipo que sobresalió en eso, Miguel Lifchit, que fue el que más y mejor planteó la necesidad de la reforma de la Constitución. Fue cuando más cerca estuvimos, pero nuevamente no lo logramos, porque creo que hay conservadores que quieren que las cosas sigan como estén en vez de que cambien. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece bien? Después me contás qué ideas tienen pensadas llevar al Congreso, si está dentro de las prioridades de la gente, la cuestión sanitaria, o la gente hoy está pensando en la economía, en la inflación, en la inseguridad y después en la pandemia, ¿no? Después vamos a ver qué ideas tienen sobre este tema. Dale, Guille. Enseguida regresamos. Bueno, seguimos con Julio Paco Garibaldi, candidato a senador nacional por Santa Fe. ¿Ves entusiasmada la gente con este momento político? ¿Crees que no? No, yo no diría entusiasmada. Sí creo que la gente está muy golpeada por todo lo que estamos viviendo todo este tiempo, pero sigue confiando en que la solución de los problemas surge por un Estado que dé respuesta, pero no un Estado que lo haga solo, sino un Estado que lo haga con la gente, con el sector privado, con las instituciones de la sociedad civil. Veo, por ejemplo, en los barrios de Santa Fe muchos merenderos que se abrieron nuevos, fruto de la situación económica que se vive, y saben que esa solidaridad de la gente es necesario un acompañamiento del Estado, ¿no? Entonces, es la gente con el Estado, no compitiendo, sino colaborando. Y lo mismo con los trabajadores, con los comerciantes, los industriales, precisando un Estado que reactive el puerto para que pueda salir su producción, precisando un Estado que tenga sensibilidad para bajar cargas impositivas en los momentos extraordinarios como los de pandemia. Bueno. Precisa un Estado que ordene para que el comercio pueda tener la posibilidad de que quienes puedan y quieran invertir en Santa Fe lo hagan para generar empleo. Y también creo que precisamos reactivar la obra pública, Guille. ¿Y estás de acuerdo con esta distribución masiva de planes sociales? Digamos que, bueno, que hoy en día se pone en tela de juicio la dignidad del trabajo. ¿O puede haber alguna matriz productiva para que le dé trabajo a la gente y no una limosna? ¿Crees? Mira, las ciudades modernas se constituyeron alrededor del mercado. El mercado fue el ordenador de la vida en sociedad. Y creo que el mejor plan social que podemos tener es el empleo. Y el empleo genuino, el empleo que se genera con el movimiento de la economía. Y eso es así, y creo que la inmensa mayoría de la gente prefiere tener un empleo antes que algún plan del Estado. ¿Por qué? Porque después esos planes muchas veces se usan como prenda para las campañas electorales, y lo digo públicamente, porque se lo digo también a la gente, que si tienen que aceptarlo, que lo acepten, pero que de ninguna manera pierdan su dignidad y su posibilidad de elegir libremente, ¿no? Entonces, uno lo puede entender o acompañar en momentos de crisis. El tema es que después cuando las crisis salen, los planes quedan y se hace insostenible para el Estado mismo, y no es lo mejor para la gente. Entonces, es un perder-perder en todo sentido. Creo que lo que hay que buscar es algo más transformador. Repito, se puede entender y bancar en momentos de coyuntura como la que estamos viviendo, sí, pero la apuesta en definitiva es otra cosa. Esa es la reactivación económica, esa es la generación de empleo, es el movimiento de la economía. Y ahí retomo lo que te dije al final en la pregunta anterior, la obra pública. La obra es la principal dinamizadora de la economía, es la gente que directamente trabaja en la obra, es todos los rubros asociados, es el consumo interno que se genera a partir de la gente que trabaja en la obra. Miles y miles trabajaron en la obra pública que hizo Lifchit. Eso es necesario que se vuelva a activar. Ahora, Paco, acá se está en una encerrona, ¿no? Porque yo coincido en que la gente lo que quiere es trabajo. Porque el trabajo le da dignidad de ir todos los días a levantarte y hacer cosas. Tenemos un 42% de pobreza en la Argentina.
pero de parte digamos, del sector, llamarlo empresarial, pymes o tomadores de empleo, te dice, yo no quiero tomar un empleado con estas leyes laborales. Y cada vez que se intentó una reforma laboral o previsional, se incendió el Congreso de la Nación. ¿Estarías de acuerdo con impulsar este tema como para que haya más trabajo en Argentina o no? ¿Tienen razón los empresarios o no? El tema, Guille, es la desconfianza que hay en la Argentina. Entonces, los sindicalistas tiran por un lado, a veces los trabajadores para otro, porque los sindicalistas no necesariamente representan a todos los trabajadores, al contrario. No. Los empresarios buscan su tajada, el otro, el campo versus industria, todo es versus, versus, versus. Y en definitiva, claro que la tensión de la puja distributiva está y existe, pero creo que hay que generar mejores condiciones para que se puedan tomar empleo y que pueda perdurar en el tiempo. Así como tenemos muchas leyes, no van y hay que cambiarlas. Eso realmente necesita una transformación de fondo, porque también ahí pierden los trabajadores. Cuando la vara se pone muy alto, lo que prima es la informalidad. Entonces en la informalidad pierde el industrial, pierde el trabajador. Y 40% de trabajo negro en la Argentina. Y de pobreza, y vos decías, el trabajo es dignidad, yo estoy de acuerdo, pero le agrego el trabajo digno, dignifica. Ajá. Porque hay trabajo que es muy precarizado, hay trabajo que no está registrado, hay trabajo que de ninguna manera está bien remunerado, entonces el trabajo digno sí, por supuesto que dignifica. De acuerdo con las últimas encuestas serias, por llamarlo de alguna forma, si bien la pandemia está presente como preocupación de la ciudadanía, bueno, lo que se menciona es la economía, la alta inflación, ¿no? La inseguridad, digamos. ¿Crees que se puede, estos renglones se pueden modificar en el Congreso? ¿En algo? ¿Vos crees que sí? Son renglones que se tienen que modificar, son renglones en los cuales no se tiene que improvisar y se tiene que hablar con la verdad. Y por supuesto que el Congreso tiene que haber una agenda para que Santa Fe sea tenida en cuenta en esto en la materia nacional. Pero después también, Guille, hay una parte que tiene que ser el gobierno provincial. Lo dije creo que en el bloque anterior, el gobernador llegó con la promesa de la paz y el orden en su campaña. Lo dijo él, no estoy tirando cosas que no son así. Él lo dijo, ahora la paz y el orden. Arrancó con Saín, un ministro que generaba más problemas de los que solucionaba. Se terminó yendo. El gobernador fue a buscar a la puerta de su casa, el ex jefe de seguridad, Sarnaglia, se terminó yendo también con escándalos porque el ministro no le hablaba. O sea, todos los temas candentes que tenemos en la sociedad, un gobierno provincial que no da respuesta, que tiene escándalos, que mira para otro lado. Entonces digo, primero empezar por el primer lugar, que es quien tiene la responsabilidad. Y ahí sí poder resolverlo, por supuesto. Y el auxilio de fuerzas federales, que en su momento se ensayó. Y mira, acá hubo buenas experiencias. Cuando nación, provincia y municipio se alinearon y trabajaron en conjunto, más allá de diferentes colores políticos, hubo buenas respuestas. En el caso, por ejemplo, en Alto Verde. Cuando se intervino Alto Verde prácticamente. Se intervino Alto Verde y hubo coordinación. Nación hizo lo suyo, provincia lo suyo y municipio lo suyo. Cada uno con su nivel de responsabilidad. Y hubo buenos resultados. Y se mantuvieron bastante tiempo, pero ¿qué pasó de vuelta a la Argentina? Se descontinúa y se empieza de vuelta. Entonces, es necesario coordinación, nadie puede combatir el narcotráfico solo. Es necesario que Nación se ponga al frente de eso, con provincia acompañando y la municipalidad brindando información y agilizando. Nadie puede resolver el problema de la inseguridad de un momento para otro, pero hay que resolverlo ya con los dos niveles al mismo tiempo. Lo que pasa ahora, directamente con la fuerza de seguridad y la prevención, con buenos programas y políticas sociales que atiendan el empleo, la educación, el deporte. Un chico que está pensando en cómo ganar el torneo de deporte del fin de semana no está haciendo otra cosa más que cuidándose y practicando y entrenando. Entonces es todo eso al mismo tiempo, no una cosa primero y después la otra, las dos al mismo tiempo. ¿Y crees, confías, porque una palabra que sobresale permanentemente, una idea que sobresale permanentemente es políticas de Estado, ¿no? Pensás, o sea, estoy hablando, se ha conformado un consejo económico social, bueno, se pelean el ministro de Seguridad de Buenos Aires con la ministra nacional por la jurisdicción, por el narcotráfico, por lo que sea. ¿Vos creés que se puede alcanzar algún tipo de política de Estado en 3, 4 temas centrales de la Argentina de hoy? Por ejemplo, inflación, por ejemplo, seguridad. ¿Sí creés que se puede? Sí, y te agrego también educación y empleo.
Sí. Para mí son 4 temas que son infaltables y son necesarios, Guille. ¿Lo veo difícil? Sí, lo veo difícil. ¿Necesario? Recontra necesario. Acá en Santa Fe en su momento lo hicimos con los gobiernos del Frente Progresista. Parece que fue hace mucho tiempo porque cambió tantas cosas, pero Lifchit constituyó el Consejo Económico y Social, donde había discusiones, no todos se ponían de acuerdo rápidamente, pero se veían las caras entre todos. Es decir, de quién se llevaba la parte del león, por ejemplo. A ver, vamos a ser más equitativos. Y por supuesto, se juntaban los trabajadores con los empresarios y el Estado con la oposición y estaban las distintas fuerzas políticas, o sea, toda la sociedad representada a través de distintas instituciones en una mesa de trabajo que se convocaba no al momento de sacar una foto para una elección, que se convocaba periódicamente. Las asambleas ciudadanas en su momento con el plan estratégico de Wiener, y eso puede cambiar las formas. Ajá. Lo que no tiene que pasar es que desaparezca y no ocurra nada. Yo acepto que un gobierno nuevo cambie el nombre de un programa, que le ponga el nombre que quiera y que lo mejore, pero no que lo niegue y lo haga desaparecer, como por ejemplo pasó con el Vuelvo a Estudiar, que era una política de Estado con educación, donde los chicos que dejaban la escuela se le iba hasta la puerta de la casa A buscarlo. a buscarlo para que retome. Mirá si en pandemia no es necesario eso. 100.000 chicos dejaron la escuela el año pasado. 100.000, Guille, es una catástrofe educativa. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar revertir las dificultades del 2020? El gobierno desmanteló el programa Vuelvo a Estudiar. No tenía que tener nuevos recursos, no tenía que formar a nadie, no tenía que buscar nada de otro lugar. Lo tenía todo ahí, lo desmanteló. Si lo hubiese cambiado por algo mejor, no tengo ningún problema, lo aplaudo. Pero lo desmanteló porque venía del gobierno anterior. Esas son las cosas que no pueden pasar más. Y ahí es donde todos los que estamos en la política primero, pero junto con los medios, la ciudadanía, las instituciones, tenemos que pegarle el grito en el cielo, no a favor o en contra de un gobierno, sino a favor o en contra de las cosas que realmente nos mejoran la calidad de vida. ¿Con qué ideas llegás, si es que te va bien en las elecciones, al Congreso de la Nación como senador nacional por Santa Fe? ¿Con qué ideas llegás? Con todas estas que decíamos en toda la nota. ¿Sí? Esta nota creo que la voy a guardar, cuando la suban, sí, cuando esté en YouTube la voy a guardar, y le pido a la gente también que la vea, para que sirva de compromiso de trabajo. Ya que va a estar cargada en la nube, que sea una forma de demostrar después que lo que decimos lo hemos hecho y lo que queremos hacer para adelante realmente estamos respaldados con ideas y con proyectos, porque ahora pasan y van a pasar y seguirán pasando muchos que van a decir muchas cosas. Yo siempre digo en campaña, es una tentación, Guillermo, proponer, ¿no?, cosas mágicas con tal de sacar algunos votos más y después ver qué hago. Bueno, nosotros no queremos hacer eso. Preferimos tener más los pies en la tierra, ir más lentos quizá, pero sí con mucha más fortaleza y no engañando a la gente, porque esta democracia, que la defiendo muchísimo, igual que vos y un montón de gente más, necesita cambiar mucho para tener mucha más intensidad. La democracia que tenemos tiene que ser un piso, pero el techo todavía está muy alto y ahí tenemos que tener mucha más sinceridad y aprovechar las redes y la web para ver quiénes resisten el archivo y quiénes no. Inevitablemente, de acuerdo a nuestro sistema, va a haber, o sea, van a ingresar 2 senadores de un color y uno por la minoría, ¿no? Así es. ¿Tomarías el compromiso ahora público de decir, nos juntamos los 3 senadores y decimos, esto es para Santa Fe y no nos movemos de ahí? Sí, te sumo los 3 senadores. Sí. Y los diputados. Y los 2 diputados nacionales. Y los diputados. Sí, claro. Los 19 diputados nacionales de Santa Fe, los 3 senadores, todos juntos. Si queremos sumar también al gobernador, mejor todavía, aunque seamos distintos partidos políticos. Mejor dicho, siendo distintos partidos políticos, mejor, porque lo va a enriquecer y va a generar más compromiso. No tiene que ser un pacto cerrado en una sala... sí, un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro, ¿no? Tiene que ser mucho diálogo y tampoco hacerlo en una sola reunión. Porque es mentira que nos vamos a poner de acuerdo en un solo momento. Que lleve su tiempo, que tengamos instancias de trabajo, pero sostenidas, y en 4, 5, 6, 10 reuniones, tener un plan acabado, 4 o 5 puntos de consenso mínimo, que todos nos comprometamos a sostener. Guillermo, me hiciste la pregunta clave porque sueño con eso, milito por eso hace mucho tiempo, porque eso es lo que envidiamos, por ejemplo, a los uruguayos. Eso es lo que envidiamos, por ejemplo, a los países nórdicos. O a los chilenos en su momento. A los chilenos en su momento. Generar concertaciones, acuerdos públicos, sostenidos en el tiempo, y que haya mucha condena social a quienes no lo cumplan.
Muchas gracias por la visita. Al contrario, gracias a vos. Bueno, pasó Julio Paco Garibaldi, candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe a través del Frente Amplio Progresista. Bueno, gracias Maggie, está Rodri, bueno, está Tato y Agustín. Gracias por la producción. Hasta nuestro próximo encuentro.